Estamos en la semana pasada. Buenas tardes a todo el mundo. Nos quedamos la semana pasada con el tema de una de las características de la relación de ayuda, o de uno de los elementos de la relación de ayuda, que es la empatía. En la empatía hablábamos que no era ponerme en el lugar del otro. La empatía no es coger la angustia de la otra persona. La empatía no es sentir lo que la otra persona está sintiendo. En primer lugar, porque eso no es posible. Y cuando le digo a alguien yo sé lo que está sintiendo, hablábamos de que no es posible saber lo que otra persona está sintiendo, ni saber lo que otra persona está pasando en ese momento, aunque esa persona esté teniendo experiencias similares a las que yo he tenido. Y verán que tiene que ver con eso lo que ahora cuando se trabaja dentro de la psicología de las emociones, que tiene que ver con la forma de manejarme con las emociones de manera que sea terapéutico, de manera que sea sano, esa forma de manejo con las emociones. Y la emoción no tiene tanto que ver con lo que me pasa, sino la emoción tiene que ver con lo que yo interpreto de lo que me pasa. No tiene que ver tanto con que tengo una enfermedad, sino cómo yo interpreto el hecho de que esté pasando por esta enfermedad. No el que se haya muerto un familiar que era muy importante para mí, sino cómo yo interpreto ese hecho. Y entonces la emoción no tiene que ver tanto con el hecho, sino cómo yo interpreto eso que me está pasando. Por eso cada persona va a interpretar un hecho similar de formas totalmente diferentes. Y es cuando les contaba el ejemplo de aquella mujer que se habían ido a darle el pésame a la vecina que se había muerto el marido. Porque no tiene que ver tanto con lo que me pasa, sino cómo yo interpreto lo que me pasa. Por eso en la empatía los beneficios es que me suscita el hecho de poder estar cerca de alguien que está pasando por una situación similar a la que yo he pasado. La puedo utilizar para varias cosas. La puedo utilizar para acompañar a esa persona en ese proceso, y puede hacer que yo pueda vivir lo que está pasando, lo que yo estoy pasando en ese momento, de forma distinta. Es decir, sea capaz de mirarlo de otra forma distinta. Y a veces simplemente el hecho de ser capaz de mirar las cosas desde otro punto de vista cambia la percepción. A mí me llama mucho la atención el hecho de que si hay un autobús repleto de gente que está abarrotado, están las personas ahí pegadas una contra la otra, y me pegan un codazo en el hígado, y yo me vuelvo para decirle a la persona que me ha dado el codazo no sé qué cosa. Si yo me doy cuenta cuando me vuelvo que el que me ha pegado el codazo es una persona ciega, toda la rabia y todo el mal humor que tenía cuando me han pegado el codazo al ver que era ciego, eso cambia. Y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el hecho? Así que lo que ha cambiado es la forma de ver ese hecho. Y ese trabajo de aprender a relativizar, de aprender a ver las cosas de formas distintas, a veces me permite afrontar la realidad de lo que me está pasando de manera diferente. A afrontar lo que está sucediéndome en ese momento en mi vida de forma distinta. Y entonces, esta tarde yo quería terminar de compartir lo del tema de la relación de ayuda y empezar, pues porque tenemos en el programa, y bueno, pues como con el tiempo que llevamos, me gustaría trabajar con un estilo de comunicación. Hay, pues en la relación de ayuda, distintas formas de comunicarme con alguien a quien yo quiero, o con alguien que está pasando por una situación de dificultad. Y una de las partes tiene que ver con lo que el esquema que se utiliza en relación de ayuda, y hay otra forma de hacerlo, que es con
lo que viene del análisis transaccional de Verne, Erich Verne. Verne era un discípulo de Freud, y él hablaba de cómo las transacciones que tenemos entre las personas, cómo nos llevan a las relaciones que tenemos, cómo nos relacionamos con las personas, con las cercanas a nivel afectivo y con las no cercanas a un nivel afectivo, y cómo esas formas de acercarme a una persona pueden llevarme a la salud o pueden llevarme a la enfermedad. Y esa parte del análisis transaccional me parece muy clara y me parece que se puede entender bastante bien y menos engorrosa y más útil para poder trabajar, así que vamos a trabajar en esa parte del análisis transaccional. Las dificultades de la empatía, evidentemente, vimos que la dificultad mayor para estar próximo a esa persona que está sufriendo es el miedo. La emoción del miedo. ¿Qué pasa si yo me acerco a la otra persona? Porque es posible que si yo me acerco, las emociones que yo he tenido cuando estaba con la enfermedad vuelvan a ponerse en marcha. Así que yo no quiero sufrir, yo no conozco a nadie que quiera sufrir. Yo no quiero sufrir. Así que eso hace que yo coja a veces distancia, ¿verdad?, de la otra persona para no sufrir. O darme cuenta de mi propia vulnerabilidad. Soy vulnerable, soy limitadico. Me dé cuenta o no me dé cuenta, me guste o no me guste, y el poder identificarme con la emoción del otro o de la otra. La identificación. El poder identificarme con la emoción del otro, el poder meterme en el zapato del otro, poder sentir cómo el otro se siente. Y poder sentir las mismas sensaciones que está sintiendo la otra persona, o al menos creer que estoy sintiendo las mismas sensaciones o mismas emociones que está sintiendo la otra persona. Así que para no hacer eso, lo que hago es separarme, distanciarme a nivel emocional. ¿Qué hago para manejarme con esas tres dificultades? Pues tranquilizar, no pasa nada. Los golpecicos en los hombros que damos así con mucho empeño, ¿verdad? No pasa nada, esto no es nada, ya verá cómo esto se quita enseguida, ¿sí? El dar consejos, lo que tendría usted que hacer es tal, 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 lo que tendría que hacer es esto, lo otro, e imponer soluciones. Y esas tres formas de hacer colocan a la persona en la posición que les hablaba el primer día, donde yo sé qué pasa y tú no sabes. Yo arriba, tú abajo. Con el problema es que yo cojo, si yo estoy arriba, cojo la angustia y la responsabilidad del otro, y con el problema añadido de que lo que hago es incapacitar a la otra persona. La incapacito. La incapacito. Es decir, cojo la angustia y la incapacito. Ninguna de las dos cosas son muy sanas, porque cuando yo cojo la angustia al final probablemente yo termine quemado, me termine con el burnout, y estoy diciéndole a la persona, tú no sabes. Y claro que las personas saben, las personas pueden estar enfermas, pueden estar en un momento de su vida en un proceso de enfermedad, pero eso no significa que dejen de saber lo que ya sabían, ni que no puedan desarrollar capacidades que no tuvieran antes. ¿Por qué no? Un crío pequeño, a veces asimilamos, es que los críos no se enteran, los críos están tontos. Y asimilamos infancia a no conocimiento. A veces asimilamos enfermedad a no conocimiento, a no capacidad. También hacemos ese mismo proceso cuando alguien se está muriendo. No se da cuenta, no sabe. Y en esos tres casos incapacitamos a la persona. En esos tres casos. A veces en bastantes más, pero a nivel de salud en esos tres casos. Un crío pequeño es pequeño, pero no es idiota. A veces los críos tienen muchísima capacidad, a veces intelectual y a veces otro tipo de capacidades que generalmente no se miden. A veces a mí me sorprende mucho cuando yo trabajo con familias que tienen a alguien con cáncer, dice, pues le están dando quimio, pero es que no se lo hemos dicho, no se ha enterado, no sabe. Es decir, para que una persona se entere, alguien tiene que decirle a usted le pasa tal cosa. Si alguien no le dice a usted le pasa tal cosa, el enfermo no sabe.
Vamos a ver, ¿cómo que no sabe? Cuando a una persona van a darle quimio, hay unos carteles en la puerta, o hay unos carteles que pone quimioterapia o radioterapia, y las personas que están con cáncer, es posible que tengan cáncer, pero no son ciegas, ni son sordas. Y cuando se les cae el pelo, pues ven que se les está cayendo el pelo. Entonces no saben, yo me pregunto quién no sabe. ¿Quién es el que no sabe? Y ahí entramos en toda la parafernalia del silencio y para que no sepa, y unos tejes-manejes que se organiza, y yo digo, ¿para qué tanto dolor? Es que no es suficiente el dolor que la persona y la familia está teniendo, no es suficiente, hay que generar más dolor. ¿Es necesario? ¿O no es necesario? ¿O no es necesario? Así que, ¿qué pasa si hacemos lo que hemos estado viendo estos 2 días anteriores que nos hemos visto? Que es ver con lo que está pasando, qué es lo que la persona puede hacer. Con esto que le está sucediendo en su vida, ¿cuáles son las capacidades que tiene? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Y una forma de protegerse frente a la dificultad pues puede ser correr, las prisas, recurrir a la técnica o recurrir a palabras muy sofisticadas, o reducir la atención solo a la enfermedad o solo al problema. En lugar de considerar a la persona como alguien que está bien enterico, que tiene una parte física, que es cierto, que esa parte física es posible que esté afectada, y que tenga un tumor o 2 o 5, y que tenga metástasis o no las tenga, y que tenga afectados los ganglios o no, pero que aparte de tener esa estructura física, también tiene una estructura psicológica, tiene una estructura de pensamiento, de cómo hace, de cómo siente esa persona, de cuáles son las sensaciones que tiene. Y tiene una estructura profunda, la reconozca o no la reconozca, tampoco es muy importante. Y esa persona con esas 3 estructuras, la física, la psicológica y la espiritual, es con la que nos acercamos. Ya sea que esté pasando por un proceso de enfermedad en ese momento o no. Y a esa persona entera es a la que yo me acerco, con todas sus historias, con todas sus dificultades. Con todas sus dificultades. Entonces, si yo reduzco esa persona a la enfermedad, dejo de ver a la persona. Estoy viendo solo ese proceso de enfermedad. No veo a la persona entera. Yo creo que es como si me pusiera unas anteojeras para ver solamente una parte y no pudiera ver el resto, o no quisiera ver el resto. Eso es como se hace algunas veces en los hospitales, ¿no? ¿El qué? Como hacemos los sanitarios. Viene el apéndice... Sí. La 104... Sí, la tuberculosis del 15, la hepatitis del 17, sí, el abdomen del no sé qué. Y a veces es la forma de protegerme de ese burnout. Porque ¿qué pasa si me acerco a la persona y veo una persona? Si es solamente un apéndice, pues solamente es el apéndice el que está ahí. Pero claro, es que el apéndice está en una persona y esa persona está en una estructura entera, ¿sí? Claro. Y es más fácil solo ver el apéndice que poder ver que lo que sucede es verdad que a veces tenemos que cerrar, no podemos estar viendo absolutamente todos los aspectos de la persona en esa vida. Pero cuando yo estoy relacionándome con esa persona puedo centrarme en el problema, puedo centrarme solo en la enfermedad, o puedo tener en cuenta que esa persona, aparte de ese problema, de esa enfermedad que tiene, es otra cosa, es algo más que eso, ¿no? Y eso a veces da miedo, da miedo, da miedo. Y el personal sanitario a veces no lo pasa muy bien, ¿eh? No lo pasa muy bien. El personal sanitario a veces no lo pasa muy bien porque carga con la angustia. El personal sanitario carga con la angustia. Y en los hospitales, yo he oído muchas veces, se me ha muerto él, enfermo tal, o se me ha muerto él,
¿Cómo que se me ha muerto a mí? ¿Es que era mío? ¿Veis? Es mi enfermo. ¿Cómo que estoy enfermo? Está ahí, estás acompañándole en ese proceso, estás haciendo lo que se considera que tú tienes que hacer ahí, pero nunca es mi enfermo, es el enfermo al que yo estoy viviendo, ¿veis? Porque si no es el significado, el sentido de posesión, o el sentido de que tenemos que hacer no sé qué cosa, o tenemos que evitar que no sé qué cosa, y entonces está ese sentido de omnipotencia, y genera tanto dolor ese sentido de omnipotencia, porque a veces se considera la enfermedad y la muerte como un fracaso. Cuando la muerte es verdad que siempre es un desequilibrio, y la muerte es algo que nos pasa a todos los seres vivos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, me parezca algo horrible o no me parezca algo horrible. La muerte como algo que nos va a pasar a todos los seres que hemos nacido, a todos los seres vivos, no solamente los humanos, sino el resto de animales, el resto de vegetales, los montes y la Tierra como planeta, y nuestro sistema solar, y parece que incluso el universo. No hay nada en esta vida que sea eterno. El universo tiene unos 13.700 millones de años. Así que no está desde siempre, está desde un tiempo limitado. Y nuestro Sol, el Sol que nos alumbra y nos calienta, no está desde siempre, es limitaico. Y los seres humanos estamos sobre la Tierra muy poquito tiempo. Pero al final de un tiempo nos morimos, 70, 80, 90, 100 años, 120, las personas que viven mucho, pero al final nos morimos. Y nuestra Tierra, el planeta donde estamos, llegará un momento en que el Sol, que está produciendo luz y calor porque consume hidrógeno, y está en ese proceso de expansión y de quedarse ahí, cuando termine ese proceso de combustir hidrógeno, empieza a combustir helio, consume hidrógeno. Y cuando termine con el hidrógeno, lo que hará será empezar a expandirse. Y los 3 planetas más cercanos, Mercurio, Venus, la Tierra, serán absorbidos. Y luego comenzará un proceso de implosión, hasta convertirse en un agujero negro, en una estrella enana. Pero eso no hace falta que se preocupe mucho, porque van a pasar unos 50.000 millones de años. Dice, ¿ha dicho usted 50.000? Dice, uy, qué susto, pensaba que había dicho 45.000, que me pillaba entonces. Así que no tiene mucha importancia, pero eso va a pasar, ¿ve? Cualquier persona que conozca se va a morir. Nosotros también. Y lo que yo me planteo es, puesto que eso va a ser así, ¿qué hago con el tiempo que tengo de vida? ¿Lo que hago qué es? ¿Estar en la angustia el resto de mi vida? ¿Vivir toda mi vida angustiado? ¿Vivir toda mi vida con dificultad? ¿Es eso lo que quiero? Cuando esté en el tanatorio, allí muertecico, ¿qué quiero que digan mis amigos de mí? Oh, el Antonio, toda su vida angustiado, toda su vida triste, toda su vida preocupado, toda su vida con ansiedad. ¿Es eso lo que quiero? ¿Qué quiero? O que digan, mira, el Antonio se equivocó muchísimo, pero mira, vivió. Y si eso es lo que yo quiero que digan cuando me muera, ¿qué voy a hacer hoy para conseguir eso? ¿Cómo voy a hacer hoy para vivir? ¿O voy a estar en la angustia? Hoy, ¿qué voy a hacer? A veces cuando llego al taller de la muerte, algunas personas me dicen, Antonio, ¿y ahí después de esta vida hay otra? Porque esta no la voy a vivir. Esta voy a estar en la angustia. Voy a estar en el miedo, voy a estar en la tristeza. Cuando me muera, ¿verdad?, renazca, entonces la próxima la voy a vivir, la próxima. Y a veces es lo que hacemos con cada día. Hoy no voy a vivir mañana. Vale. Y alguna gente me dice, Antonio, si yo estuviera a punto de morirme, pues lo que haría sería, arreglaría el problema con fulano, o el problema con mengano, que tengo el problema con zutano. ¿Vale? Y como resulta que no me voy a morir ni mañana ni pasado, al menos no lo sé,
llevo esa carga encima. 10, 20, 30, 40, 50 o 60 años es el tiempo que me quede por vivir. Y yo digo, ¿es necesario? Lo que yo quiero decir, ¿tengo que esperar a estar a punto de morirme o a esperar a que la persona esté a punto de morirse para decírselo? ¿Realmente es necesario? ¿Cuánto a veces estoy cerca de la gente que quiero y no se lo digo? No sea que se lo vaya a creer y entonces, fíjate. No sé que le diga que es importante para mí, se lo crea. No sé que disfrutemos del día de hoy. Y ya saben que este mundo es un valle de lágrimas. Este mundo uno viene a padecer y a sufrir, así que, ¡hala!, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. ¿O qué pasa si el día de hoy lo disfruto y lo vivo? El de hoy, hoy. El tiempo que queda hoy. Y mañana por la punta. Y eso no es muy importante. Si he estado con enfermedad y si he tenido tal diagnóstico, o si ahora tengo una recidiva, o si estoy trabajando con alguien que está en un proceso de enfermedad. No es muy importante. ¿Cómo voy a hacer en cada una de las situaciones? ¿Cómo voy a vivir esta vida? Como si hoy fuera el último día de mi vida. Hoy. O puedo esperar a cuando me crea que me voy a morir. No tendrías que sentirte como te sientes, lo que haces está mal, está bien, estás haciendo tal cosa para no sé cuánto, no sé quintos. Son formas para separarme. Son formas para separarme. El riesgo de coger la angustia, ese es el estrés laboral. Ese es el mayor riesgo. Ese es el mayor riesgo. La reformulación es una estrategia que se puede utilizar cuando estoy trabajando con alguien que está en dolor, con alguien que está en dificultad, con alguien que está expresando qué le pasa. Y es devolverle a la persona lo que me dice. Cuando yo hablo de esto, la persona al principio dice, bueno, pero eso va a parecer que te estás riendo de ella. Alguna gente me dice, si yo hago eso, va a parecer que me estoy riendo de ella. Cuando yo estoy escuchando qué es lo que dice la persona y se lo devuelvo, la persona a veces es consciente de qué es lo que está pasándole. A veces las personas no nos oímos. Así que el hecho de que haya alguien ahí acompañando, que lo que haga sea reformular, poder ser capaz de decir estoy aquí, a veces puede ayudar, en lugar de coger la angustia del otro. Quiero que se pongan en parejas con alguien que no conozcan. Con quien menos conozcan del grupo, pónganse en pareja. Cuando yo planteo cómo utilizar este tiempo para que les sea lo más útil posible, me planteo que la información es válida. Pero hay algo que es fundamental, que son los ejercicios que hacemos. Así que lo que les voy a proponer es una cosa. Durante 3 minutos, una persona va a preguntarle a la otra, ¿qué te produce sufrimiento? Cuando la persona contesta, hace una inclinación con la cabeza, te he oído, y vuelve a preguntarle otra vez lo mismo, como si no la hubiera oído la primera vez. ¿Qué te produce sufrimiento? Dejo que la persona me diga y cuando he terminado le hago saber que le he oído y vuelvo a preguntarle
hasta que yo diga que es el tiempo, ¿qué te produce sufrimiento? Nadie da justificación, nadie dice está bien, está mal, deberías de tener otro sufrimiento, no deberías de tenerlo, tendrías que hacer tal cosa. Nadie le dice a la persona cómo tendría que sentirse. Nadie. Simplemente le pregunto a la persona qué te produce sufrimiento y cojo lo que la persona me dice. Simplemente lo cojo. Le doy las gracias y le vuelvo a preguntar lo mismo. ¿De verdad qué te produce sufrimiento? Y durante ese tiempo voy a preguntar exactamente lo mismo cada vez que la persona haya terminado. Lo cogeré, le daré las gracias y volveré a preguntarle. Cuando haya pasado los 3 minutos, les pediré que cambien. Y entonces la otra persona preguntará qué te produce sufrimiento y haremos el mismo proceso. ¿Sí? Nadie dice cómo tendría que sentirte, ni qué tendrías que hacer, ni cómo tendrías que estar. Simplemente lo único que hago es recoger lo que esa persona me da. Solo. No más. ¿Verdad que es distinto? Sí. Es distinto cuando nos podemos mirar a la carica, ¿verdad? Sí. Nos podemos mirar a la cara. Eso es. ¿Qué cosas quieren compartir? ¿Qué cosas han encontrado que les llamen la atención? Bueno, a veces, cuando alguien tiene una dificultad y está solo, la persona percibe que soy yo la única persona que tiene la dificultad. Las asociaciones empiezan porque cuando 2 personas se juntan para hablar de lo que les pasa, el dolor empieza a ser de forma distinta. Por eso se crean las asociaciones. Las asociaciones no son nuevas, llevan muchos años. Llevan muchos años. Y responden al deseo de la persona de juntarme con personas que tienen las mismas dificultades que tengo yo. Para no ser un bicho raro cuando hablo de eso con personas que no les pasa. Así que cuando comparto experiencias, me doy cuenta de que a otras personas les pasa lo mismo. Y por eso se forman familiares de enfermos con Alzheimer, familiares de Parkinson, familiares de... ¿Lo ven? Tiene ese sentido, no es algo que... La gente cuando se junta con otra persona dice ¿qué te pasa? Pues a mí me pasa esto, pues a mí también. Con lo cual, ¿qué hace con la angustia? Baja. Y una cosa que tienen en ventaja, y es que cuando yo estoy trabajando en un grupo y me doy cuenta que otra persona tenía una dificultad y cómo ha resuelto eso, eso me puede servir de modelo. Y si alguien ha resuelto eso, ¿por qué yo no? De víctimas supervivientes, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el objetivo de los 3 días? Estamos hablando de lo mismo. De víctimas supervivientes. Con esto que me está pasando, ¿qué otra gente qué ha hecho? ¿Y quién me puede impedir a mí que lo haga? La enfermedad en desafío. Y también al contrario. Quiero decir, cómo está actuando esta persona y como lo ves desde fuera, dices, yo no quiero hacerlo. Vale, me sirve. Me sirve de modelo para ver que sí y para ver que no. Claro. Me sirve de modelo en los 2 casos. ¿Sí? En los 2 casos. Y una cosa, cuando la persona les hablaba del sufrimiento, ¿qué pasaba cuando no tenían que coger ni que darle soluciones, ni que darle respuestas, ni que decirle cómo tenía que hacer? ¿Qué pasaba? Parecía muy robótico, parecía una máquina. Hemos cortado, estaba un poco natural, ¿no? Vale. Eso es. Así que es esa toma de conciencia de qué es lo que pasa realmente. Vale, eso es. Así que, ¿qué pasa cuando yo le estoy diciendo a la persona, para, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué había? ¿Cuál era la emoción que había? Cuando le digo a la persona, para, quédate ahí. ¿Qué pasaba? Yo no quería que ella sufriera. Así que, ¿qué pasa cuando yo no quiero que alguien sufra? ¿Cuál es la emoción? Momentico. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la emoción? Un sentimiento... ¿De qué? De quererla proteger, Vale. de que no siga Vale. sufriendo. Porque... Eso es.
Eso es. Así que, ¿y qué me pasa a mí cuando yo tengo que proteger a la otra persona? Porque también sufro, porque... Ahí está, ahí está, ahí está. Una cosa es la teoría, de verdad que eso que queda muy bonito ahí en los papeles queda fabuloso. Ahí todo el mundo estamos de acuerdo en eso, ahí nadie discute, todo el mundo está de acuerdo. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Una cosa es hablar de la empatía y otra cosa es atajo. ¿Se acuerdan el primer día el conocimiento no cambia conductas? ¿Lo ven? Eso es lo que sucede. Cuando yo cojo la angustia del otro, y si eso es una persona, bueno, y esto es un ejercicio, y son 3 minutos, pues 3 minutos. Pero ¿qué pasa cuando eso me pasa con alguien? O si yo voy a trabajar acompañando a personas que tienen dificultades más de 3 minutos, imagínense, si cojo la angustia de la otra persona. Por eso el objetivo primero era evitar quemarse. Ese era el objetivo primero del primer día. Porque es muy fácil coger la angustia del otro. Es muy fácil. Así que es excelente que se dé cuenta de eso. ¿Sí? ¿Cómo es que yo tengo que coger la angustia del otro? O si el otro me habla de su angustia, de su sufrimiento, yo cojo eso. ¿O qué pasa si solamente estoy ahí? Sin identificarme con la emoción del otro. Y ese es un trabajo que se puede aprender. Lo que quiero que sepan es que se aprende. Esto era una escuela, ¿verdad? Así que en las escuelas uno viene a aprender. El papel que yo tengo pone escuela de pacientes y de personal integrado. Lo tengo yo ahí puesto. Así que es una escuela. Es una escuela para aprender, ¿verdad? Aunque a mí me sigue sin gustar la palabra paciente, pero sigue siendo una escuela. Si yo tengo mucho sufrimiento porque mi hijo o mi hija no sufra, a más sufrimiento tengo yo, ¿le voy a quitar el sufrimiento al otro? No, le vas a transmitir más. Vale, pues es una muy buena reflexión esa. Esa es una muy buena reflexión. ¿El hecho de que yo esté con más angustia, evito que la otra persona tenga angustia? No. Vale. Hacemos un 2x1, una oferta del Corte Inglés o de grandes almacenes. ¿Sí? 2x1. Para que no sufra uno, sufrimos 2. Vale. Claro, ¿no lo ven? Es un sufrimiento innecesario. A eso es a lo que me refería antes. A ese sufrimiento innecesario. A eso me refería. ¿Sí? Si yo estoy sufriendo porque el otro sufre, 2x1. Me llevo 2 paquetes de leche y pago 1. Pero me llevo 2, ¿eh? Me llevo 2. Es una buena cosa cuando yo me di cuenta cuánto cojo la angustia del otro, y a lo mejor es lo que yo he aprendido a hacer. Una cosa quiero que sepan, este es un proceso aprendido. Es algo que hacemos a veces desde así. A veces cogemos la angustia del papá y de la mamá, la cogemos. Para que el papá y la mamá no estén con angustia, los padres lo dicen. Los padres, cuando los hijos están malos, dicen, ojalá yo cogiera la enfermedad de mi hijo. Si mi hijo tiene una no sé qué, pues ojalá yo cogiera la enfermedad de mi hijo. Los hijos lo hacen. Los hijos cogen las angustias de los padres, las cogen. No lo dicen, la cogen. Y hacen para mí. Y eso es aprendido. El problema es que eso no es consciente, ni es voluntario. Ojo. Ni es consciente ni voluntario, ninguna de las dos cosas. Con lo cual lo hago sin darme cuenta y me lo engancho. Pero eso a la larga genera mucha dificultad. A la larga genera mucha angustia, genera mucho dolor. Cuando yo no soy capaz de reequilibrar ese sufrimiento con cosas agradables para mí. O cuando simplemente no cojo esa angustia, la veo que está ahí, pero no la cojo para mí.
Entonces no es fácil, quiero que sepan que no es fácil estar cerca de la emoción del otro sin cogerla. Ahí yo lo escribo en un plis-plas. No coger la angustia del otro se escribe facilísimo. Y pongo incluso coger entre comillas. Oye, es facilísimo. Facilísimo escribirlo. Ahora, no hacerlo de otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque lo que estoy acostumbrado es a coger la angustia del otro. Para que tú no sufras, yo sufriré. Y cuando llevo mucha carga, te digo, no, ya no quiero que más, porque ya no puedo más. Porque a nivel social, claro, no está bien visto, no, eso es de ser egoísta, hombre, hay que ver el otro y no, no, muy mal, muy mal. Cuanto más angustia tengo, mejor. Claro. Pero bueno, yo lo veo así. Claro, fíjate lo que estoy sufriendo por ti, claro. Y además sufrimos, pues ya está todo sufriendo, ¿vale? Venga, café para todos. Hala, venga, café para todos, sufrimiento para todos, no. Y es un engaño, porque al final terminamos todos estando a ver quién está peor. Pero eso no sale en la tele, eso podría salir en Eso no sale en la tele, eso va a salir en la televisión. La televisión está bien visto. Cuanto más coge uno el sufrimiento del otro, más quiere a la persona. Más quiere a la persona. Lo que está bien visto socialmente es, cuanto yo más sufro, fíjate lo que lo quería. Fíjate, madre mía. Madre mía. Pero ¿ven dónde nos lleva? Nos lleva al quemarme, me lleva al querer despersonalizarme, me lleva al querer separarme, a la separación emocional. No puedo aguantarlo, es que soy de carne y hueso, que yo tengo un límite. Es que no puedo. Porque no tiene que ver con lo que yo quiera, no, es que no puedo. No puedo con tanta carga, no puedo. Porque soy limitadico, ¿ven? De carne y hueso. Aunque me crea que soy de hierro. Tengo unos límites. Imagínense si empiezan a trabajar con personas enfermas y cogen cada una de las angustias de las personas enfermas. Pues dura 3 fines de semana. 3 fines de semana, ¿sí? Cuando puedo ver la angustia de la persona sin cogerla, cuando soy capaz de estar cerca de la persona sin coger la angustia, cuando puedo ver qué cosa puedo hacer, cuando soy capaz de respetar a la persona, y respetarla implica, no solamente implica no decirle qué tiene que hacer, no dar consejos, no decirle a la persona qué tiene que hacer, porque si tengo que decirle a la persona qué tiene que hacer y no tengo recursos, porque yo no sé qué es lo que le pasa, Así que si soy capaz de poder hacer lo que se llama la escucha activa, sin identificarme con la emoción del otro, probablemente tenga más capacidad. Porque cuando cojo la angustia, una de las cosas que entro con bastante probabilidad es en una situación de estrés. Con bastante probabilidad entro en una situación de estrés. Y cuanto más estresado estoy, la capacidad que tengo para resolver problemas se cierra. Cuando están muy preocupadas por una cosa, probablemente llega un momento en que dicen me he quedado en blanco, o me he quedado en negro, o no sé qué hacer. Cuando lo que tengo que hacer es más grande que los recursos que yo tengo, me bloqueo. Así que, ¿qué cosa puedo hacer cuando me doy cuenta que estoy cogiendo la angustia de otras personas? Pues a lo mejor puedo aprender a hacer algunas cosas. Puedo aprender a pararme, puedo aprender a hacer ejercicio, puedo aprender a salir un rato a andar, a ver qué cosas me gustan y llenar el platillo, porque si tengo en este platillo muchas cosas desagradables y aquí tengo muy poquitas cosas agradables, ¿qué me sucede? Que la balanza está en desequilibrio, ¿verdad? Así que, ¿cómo puedo hacer para poner cosas aquí? Cosas que me gusten hacer y que disfrute haciéndolas. Pues a lo mejor resulta que puedo hacer ejercicio, puedo hablar con alguien, puedo escuchar música, puedo sentarme y no hacer nada, puedo pedir ayuda. Y resulta que esa balanza se va equilibrando. Puedo descansar, sí. Puedo hacer ejercicios de relajación, puedo hacer, yo qué sé, nadar, no hacer nada.
a veces cuánto la persona está cansada y no se permite pararse, porque tiene que seguir haciendo no sé qué cosa para ser fuerte. Tiene que hacer su vida normal, aunque acaben de ponerle la quimio. Diré, oiga, es que me estoy muriendo. Nada, vida normal, ¡hala! Está muriéndose, ya la enterraremos mañana, pero ahora anda. Mañana. ¿Sí? Entonces tengo que seguir haciendo, ¿no ven? Así que, ¿qué pasa si estoy cansado y me paro? Es que está mal visto, pues si está mal visto lo pinto de verde, pero me siento. Y si estoy cansado, igual lo que necesito es descansar. Sí. Y a lo mejor necesito permitirme poner los pies en una silla y decir, estoy que me muero. Y no quiero que vengáis ni siquiera a decirme que no hay agua. Si no hay agua, bañárselas como podáis. Dejadme vivir. ¿Vale? O no quiero que vengáis a decirme que la taza del váter no funciona. Pues si no funciona, llamar al fontanero. Y dejarme vivir. Y a veces necesito aprender a poner límites. ¿Sí? Como si fuera de carne y hueso. Sin tener que ser de hierro, ni de piedra, ni no sé qué cosa. Y a veces necesito aprender a hacer eso. Necesito aprender a decir hasta aquí. A mí ya me gustaría estar como una rosa cantando por soleare, pero a veces no tengo ganas de cantar por soleare, ni de ponerme el traje de Faralae y de bailar sevillanas. Pues no, hoy no. A lo mejor mañana, pues ya veremos, pero hoy no me apetece. ¿Sí? Así que puedo coger la angustia de la otra persona o puedo simplemente oírla sin coger esa angustia. ¿Va estando más claro lo que quiere decir cuando digo cojo la angustia, no la cojo? Ya se queda un poquito más, ¿sí? Más claro, porque si no se queda ahí y no sirve para nada. Una lástima. De tiempo que están empleando para nada. Una cosa, para hacer eso no es necesario estar enfermo. La otra cosa, para hacer eso tampoco es necesario estar trabajando con alguien que está enfermo, tampoco es necesario. Porque lo que les estoy diciendo sirve tanto si estoy enfermo como si estoy sano. Si estoy trabajando con una persona que está enferma como si estoy trabajando con una persona que está sana. A mí me interesa mucho más la salud que la enfermedad. Me interesa más hablar de la vida que de la muerte. Porque cuando me muera, pues ya veremos a ver qué. Dice, maestro, cuando te mueras, ¿qué quieres que hagamos contigo? Dice, pues a mí me dejáis tirado por un rincón y ya. Dice, pero te van a picar los bichos y los animales te van. Dice, pues me dejáis una vara y cuando se acerquen los bichos yo con la vara le doy para espantarlos. Dice, pues si cuando estés muerto no te vas a enterar. Dice, pues entonces. Entonces. Sí. Las cosas vivas, estando ahora. No después, ahora. Ahora, hoy. ¿Alguna cosita más del ejercicio que quieran compartir? ¿Alguna dificultad que hayan tenido? ¿Alguna dificultad más? Si cuando alguien de la dificultad yo necesito parar, es totalmente lícito decir hasta aquí. Totalmente lícito. Yo no puedo más. Porque además es bastante honesto con uno mismo, ¿verdad? Bastante honesto con uno mismo. Yo no quiero oír más penas, no quiero oír más angustias, ya no quiero más. Ya no quiero más. ¿Qué sucede cuando alguien me trata? ¿Qué sucede cuando alguien me incapacita? O cuando alguien pone algo en mí que no está en mí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Cuando alguien me atribuye estados de ánimo que yo no tengo. En el tanatorio
en el tanatorio de una mujer, se había muerto el marido, pues 50 años o 50 y pico, y se acercó una vecina a darle el pésame. Y la forma de darle el pésame fue, tendrías que estar contenta de que tu marido se haya muerto porque él está en un buen sitio. Y esta mujer le dijo, yo estaría mucho más contenta si la que te hubieras muerto hubiera sido tú y mi marido estuviera vivo. Inmediatamente después, la mujer se fue, claro. No se quedó más en el tanatorio, ¿sí? Pues que incomprensible. Sí, totalmente, no sé por qué. No se puede. No, porque era exactamente lo mismo que ella le estaba diciendo. ¿Sí? Por lo tanto... Entonces, a veces con toda la mejor intención del mundo, y yo no dudo de la intención, ¿sí? Las personas podemos decir hasta tonterías, yo a veces las digo, ¿sí? Así que a mí no me extraña que otras personas también las puedan decir. Para mí es algo que yo a veces las digo. Cuando alguien me da una carga que es de ella, está muy bien que la coja la persona la que me la da. Yo puedo utilizar ahí un estilo muy suavecico y decirle, te agradezco mucho lo que me dices, pero no lo quieres. Uno puede decirle directamente, estaría mucho más alegre si la que tuvieras la enfermedad hubiera sido tú, en lugar de yo, probablemente me ayudaría bastante más, ¿sí?, para manejarme con mi vida. O uno se puede callar. Tenemos tres estilos. Cuando yo hablo con alguien, puedo utilizar un estilo agresivo. El que utiliza esta mujer en el tanatorio directamente es un estilo agresivo, ¿sí? Estaría mucho más contenta, no se tiró al cuello y le mordió la yugular, ¿vale? Pero el estilo agresivo puede ser de muchas maneras, no necesariamente tiene que ser físico, ¿sí? Estaría mucho más contenta si la que tuviera muerto hubiera sido tú y mi marido estuviera aquí, mucho más, pero con diferencia. El estilo agresivo también implica poder mandar a la persona a hacer gárgaras, a vete lejos, en fin, el sitio no lo voy a indicar porque ya la persona ya tiene pistas. El otro estilo es un estilo pasivo. El estilo pasivo es donde implica que yo me callo, agacho la cabeza y digo, madre mía, hay que ver, ¿sí? Y hay un tercer estilo, hay un tercer estilo de comunicación que tiene el nombre de estilo asertivo. El estilo asertivo es lo que yo digo, lo que yo quiero decir en el momento justo y la persona se para. En el estilo agresivo me tiro al cuello de la persona físicamente o verbalmente, eres no sé cuántos, eres idiota, tonto, no sé qué, vete a hacer gárgaras. Ay, madre mía, es verdad, qué razón tienes. Y tanto el estilo agresivo como el estilo pasivo llevan a la enfermedad a corto y a largo plazo. Los dos estilos llevan al conflicto. Es decir, cuando yo me quedo con eso, cuando yo cojo eso, a la corta y a la larga me lleva al malestar, ¿sí? Y cuando veo a esa persona lo que siento es... ¿Vale? Una cosa, eso solamente le pasa a los de carne y hueso, a personas de carne y hueso. Los que están hechos de hierro, no, esas personas no, pero los de carne y hueso, luego lo que tienen es una mala uva y lo echan así con los colmillos, como la serpiente, ¿sí? Porque uno está muy enfadado y es normal que esté enfadado, ¿sí? Porque yo puedo coger la carga de lo que esa persona me dice o y eso es un aprendizaje, las habilidades sociales se entrenan. Y aprender a decirle, si lo que querías era ayudarme con lo que me dices, que sepas que no me ayudas. ¿Sí? Si lo que quieres es ayudarme, desde luego que sepas que ese no es el camino. Si quieres encontramos otra forma, pero eso no me ayuda. ¿Sí? Y a veces puedo ser muy directo y parar a la persona. Si lo que pretendías era ayudarme, con esto no lo consigues, ¿eh? No me ayuda. Probablemente tengamos que encontrar otra forma. Si la persona es importante para mí. Si la persona no es importante para mí, a lo mejor lo que tengo que hacer es quitármela de encima y cuanto antes mejor. Vale. Cuando hablemos del lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, a veces el lenguaje, en lugar de ayudar a las personas a comunicarse, lo que hace es ayudar a las personas en el enredo. ¿Sí? Y es por eso que yo tengo interés en poder desbrozar la forma de comunicación que pueden llevar al conflicto a las personas. ¿Sí? Y cómo no entrar en ese tipo de conflicto. Cuando alguien utiliza ese estilo
Es un estilo de comunicación. Sano no, pero un estilo. Y estoy diciendo una cosa con la boca y estoy diciendo otra cosa por abajo. Cuando yo pregunto, voy a una tienda, a esta de coches, y pregunto qué vale el coche, el vendedor me dice, ese coche es muy caro. ¿Qué vale el coche? Uf, carísimo ese coche. ¿Sí? Así que como lo que por afuera hay, ese coche es carísimo, pero por abajo está diciendo, tú no puedes, ¿sí? A veces, ¿qué hacen las personas? Después se ven, me lo compro. ¿Cómo que yo no puedo? Lo compro. Y además, con todos los extras. Ay. ¿Sí? Y ahí he entrado. Y ahí he entrado. Esas son las... Ese es el lenguaje. Sí. Pero hay muchas técnicas de hablar. Hay muchas técnicas de hablar y muchas técnicas de enredarme. Dentro incluso de la enfermedad o dentro de los problemas que se dan cuando aparece la enfermedad, nos encontramos con personas que utilizan o que pueden utilizar ese estilo. ¿Sí? Yo me he encontrado en un hospital pues que alguien llega a la cama y dice, qué feo está hoy, qué cara tienes, pues de hoy no va a pasar. Yo le pregunto, lo dice para ayudarlo, seguro, ¿sí? Pero probablemente la forma que tiene probablemente no le sea útil, porque si yo soy el que estoy ahí enfermo, me levanto de la cama y lo mato, ¿vale? Ya digo, ya no va a ayudar a nadie más, o sea, ya no ayuda a nadie más. Entonces los estilos son estilos aprendidos y son estilos de comunicación a veces no sanos. Con las personas con las que probablemente se encuentren cuando estén acompañando a alguien, a veces esa persona puede tener ese tipo de estilo y el poder identificarlo me va a ayudar a no enredarme y a no coger la angustia. Y cuando alguien utiliza ese estilo, una de las formas para no entrar en ese juego, en ese teje-maneje, es preguntarle, es explicitar. Si el vendedor me dice ese coche muy caro, no le estoy preguntando si es caro o es barato, lo que quiero saber es lo que vale. Y entonces lo que hago es que explicito. Dígame exactamente qué vale. Porque el es caro o es barato es una apreciación. Para una persona que tenga 1 euro y le cueste 50, igual es caro. Pero para una persona que tenga 50 y le cueste 1, igual es barato. Así que, ¿qué quiere decir caro? ¿Qué quiere decir barato? ¿No ven? Es algo que la persona dice que es, pero ella no sabe. Así que yo puedo entrar en, lo compro, aunque me empeñe y realmente no pueda, o puedo preguntarle para no entrar exactamente qué quiere decir. Y una de las formas de no entrar en juegos es preguntar. Preguntar de una forma abierta. Eso implica el respeto. Implica el respeto. Implica no entrar en ese tole-tole, en ese teje-maneje. Porque a veces yo no dudo de la buena voluntad de las personas, que a veces dicen pues lo que piensan, que tienen que decir, pues a veces para quitar su angustia, a veces porque tienen estilos manipulativos. Hay algunas personas con estilos, utilizan estilos manipulativos. No es que la persona sea, pero sí utiliza ese estilo. Y yo puedo aprender a identificarlo y a no entrar en ese teje-maneje. Y es importante por eso el poder darme cuenta de qué está pasando y darme cuenta de qué es lo que la persona me está diciendo. ¿Qué es lo que la persona me dice? Y cuando yo veo que la persona está entrando ahí en un ¿y tú qué? ¿Y tú no sé cuántos? Ahora te toca a ti, o esta vida es así, y hay que tener resignación. A ver, ¿qué está pasando? Entonces lo que hago es parar y explicitar, preguntar. Exactamente no sé muy bien qué quieres decir. No es obligado a utilizar un estilo asertivo, no es obligado. Yo no tengo por qué utilizar un estilo asertivo. No es obligado. Sí, pero no es obligado. Yo puedo utilizar en un momento dado un estilo agresivo, o puedo utilizar en otro momento dado un estilo pasivo. Lo que sí es importante es que yo sepa qué quiero utilizar.
¿Qué estilo yo quiero utilizar? Yo sé, Pero si ya toca la fibra a esa persona, se la sigue tocando. Quiero decir, no sea... Eso no se va. vale, La ira o de la rabia que Pues te muy bien lleva a que la tú le hayas enfermedad. respondido. Eso vale. es lo que quiero decir. Una cosa, en la comunicación hay 5 pasos. En el proceso de comunicación hay 5 pasos. Cuando tengo una dificultad con alguien, la primera parte, la primera fase es la confusión. Cuando estoy enredado con alguien no sé qué me pasa. O estoy enredado con mi hijo, con mi padre, o con mi madre, o con quien sea, o con mi pareja, o con... Y la primera etapa es la confusión. No sé qué pasa. No sé dónde me he enredado, no sé qué cosa me ha dicho que ha hecho que yo me sintiera mal, o que esté ahí, o que estoy en la confusión. El segundo proceso es el darse cuenta. Me doy cuenta qué pasa, qué estilo está utilizando la persona, qué estilo estoy utilizando yo. ¿Sí? Y si yo estoy aquí, lo que hago es que me salgo y me coloco aquí. Y me doy cuenta cómo estoy relacionándome con la otra persona. El darme cuenta. Cuando empiezo a ver qué estilo utilizar que sea más sano que el agresivo y que el pasivo, cuando utilizo el estilo asertivo a veces no me sale bien. Así que me sale de una forma torpe, y esa es la tercera etapa, la torpeza. Porque todavía no me sale bien del todo, ¿sí? Y a veces necesito un entrenamiento. Si cualquiera de ustedes quisiera ir a correr la maratón mañana, probablemente, si no tienen un entrenamiento previo, no van a ser capaces, yo tampoco. Así que si yo quiero correr la maratón para el año que viene o para el otro, probablemente hoy necesite empezar a entrenar. Y eso que a nivel... Y voy a necesitar 1 año o 2 años para poder correr la maratón. Eso en física se ve clarísimo. En el ejercicio físico se ve clarísimo. A nivel emocional, no. A nivel emocional, cuando lo sé, ya está. Ya tendría que saber hacerlo. Ya sé qué es lo que es no coger la angustia del otro, ya está. Bueno, no funciona. Porque entonces la respuesta asertiva... Porque yo lo verbal lo puedo manipular muy bien. Lo verbal lo puedo manipular muy bien. Yo puedo decir algo distinto de lo que estoy pensando. Porque el lenguaje verbal es bastante... Yo lo puedo controlar bastante bien, pero el lenguaje no verbal no. A los actores y a las actrices les cuesta años expresar emociones distintas de las que tienen con todo el cuerpecico, ¿vale? Todo el chasis. Así que lo que no es previsible es que porque yo sepa que el estilo asertivo es poder decir lo que quiero en el momento que quiero, de la manera que quiero, ya está. No. No. Necesito... No, no es fácil. ¿Qué va a ser fácil? Si está funcionando durante toda mi vida de una manera determinada. ¿Sí? Pero cuando yo me doy cuenta de que estoy en confusión, me doy cuenta del proceso, me doy cuenta que está pasando, empiezo a utilizarlo y me sale torpe. A veces no lo hago bien, ¿vale? No lo hago bien del todo. Pero conforme yo sigo haciendo eso, cada vez voy teniendo más pericia. Voy teniendo cada vez más habilidad para hacerlo. Hasta que esa forma de hacer, ese estilo, está incorporado en mi repertorio de respuestas. Es decir, ya está dentro, entonces ya me sale solo. Pero necesito un tiempo, ¿eh? Hoy yo no puedo correr la maratón, para mañana. Yo no voy a poder. Así que, igual que me pasa a nivel físico, a nivel psicológico, de la misma manera. El aprender estilos asertivos y el que yo sepa que existe no significa que porque yo lo sepa ya utilizo un estilo asertivo. No es verdad. Me lleva un tiempo. Y que siempre haya que usar un estilo asertivo. Y no es obligado. Siempre. No es obligado. Yo puedo utilizarlo cuando yo desee. Y si yo no quiero utilizar un estilo asertivo, no tengo por qué. No es una obligación, es un derecho a poderlo hacer cuando yo quiera. Incluso a darme permiso para equivocarme. Porque esa es la otra cosa, permitirme equivocarme. Permitirme equivocarme, porque aunque yo no me lo permita, yo me equivoco. Así que si me doy permiso, pues lo tengo más fácil, igual, pues ya está. Ahí estaré atento. Eso no significa que yo no me responsabilice de lo que yo hago. Pero que yo me puedo equivocar, claro, me puedo equivocar, entero. ¿Y que puedo decidir utilizar un estilo u otro? Claro que sí. Y ese es mi derecho, utilizar un estilo asertivo, o utilizar un estilo pasivo en un momento dado, o utilizar un estilo agresivo en un momento dado. Tiempo que yo quiera.
Luego asumo todo lo que pasa, claro, asumo todas las consecuencias, pero yo decido en cada momento. Pero entonces ya no soy yo el que hace eso sin darse cuenta, sino que cada vez soy más consciente. Y ese es el trabajo. El trabajo es que yo decido qué hacer con mi vida. Yo llevo las riendas de mi vida, en la parte en la que yo puedo llevarlas, las llevo yo. ¿No ven eso? Eso no significa que yo tenga el control de todas las cosas que me pasan, no, pero las que yo soy capaz de manejar, sí. ¿Sí? Y eso es lo que me da la percepción de control. ¿Se acuerdan la semana pasada del locus de control interno? Eso da da percepción de control y da sensación de manejo de mi vida y aumenta la estima, claro. Disminuye el malestar, la depresión, claro. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que algunas cosas yo manejo. Es que me equivoco, nos ha jorobado, claro, ¿y yo? ¿Y qué? Pero ya no me machaco cuando eso pasa. Ya no me machaco cuando eso pasa. ¿Sí? Cositas pendientes antes de irnos a casa. Esto es un entrenamiento. El entrenamiento es para la vida. ¿Sí? El entrenamiento es para la vida. No solamente para trabajar con la enfermedad. No se lo crean. Esto es un entrenamiento para la vida, para vivir. Para vivir. ¿Sí? Muy bien.